Hola, bienvenidos a Lactar y Criar, podcast sobre lactancia materna, salud mental en la madre y crianza. Mi nombre es Emma Ortiz Garavito, soy mamá y consejera en lactancia materna. Hoy tengo el honor de tener entre nosotras a Sofía Grossi. Ella es profesora de lenguaje, licenciada en literatura, esposa y mamá de tres, mamá mentora y mamá cuidadora de su hijo mayor, quien tiene una discapacidad múltiple. Estos años ha aprendido y se ha capacitado sobre inclusión y discapacidad, por lo que creó la cuenta de Instagram IncluKids para visibilizar y educar sobre el valor de la diversidad y la importancia de la inclusión. Además, es cofundadora de Cuidar en Compañía. A través de ella se ha formado una linda comunidad de familias y mamás con hijos e hijas con discapacidad. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Hola Emma, bien, gracias. Gracias por la invitación. Estoy como muy contenta y honrada de que nos hayamos por fin conocido. Sí, yo también. Muy contenta de ir ampliando mi red de mamás, de profesionales que aportan mucho para este podcast, porque mi idea es que se hable de todo tipo de temas que nos aporten como sociedad y como familias también. Pues, así que muchas gracias por querer ser parte de este proyecto que, bueno, que ya tiene ya 3 temporadas, pero que para mí siempre es como mi guagua, mi segunda guagua. Eh, bueno, Sofía, quiero partir esta conversación pidiéndote, por favor, que nos cuentes más sobre ti y tu experiencia en la maternidad, pero sobre todo, ¿qué te motivó a convertirte en una defensora de la inclusión y la conciencia sobre la discapacidad? Ya, yo creo que la presentación estuvo súper bien, es como súper breve, pero lo principal, lo que hago hoy en día es ser mamá, como que la maternidad así como que ha venido a abarcar mi vida. Tengo tres hijos, el Sami de 12, Pedro de 7 y la Lucianita que recién cumplió 2. eh, Me relacioné a la inclusión y a la diversidad y me como que apareció en mi vida, así de sopetón, cuando nació mi hijo mayor, que es el Sami. Él tiene una discapacidad múltiple, severa, significa que es como altamente dependiente, que necesita que alguien lo ayude y lo cuide para realizar la mayoría, como la mayor actividad durante el día. Y yo antes de él no había tenido relación con la discapacidad, no había tenido como alguien tan cercano, o sea, sabía, quizás alguna vez tuve una compañera cuando era muy chica, pero no vivía el día a día de lo que era saber Claro. de alguien con discapacidad. Más allá, no sé, del mensaje que nos llega los días de la Teletón, era algo Ujú. muy lejano para mí. Entonces, cuando nace mi hijo, fue así como que me abrió los ojos como un mundo nuevo. O sea, sabemos que no es un nuevo mundo, las personas con discapacidad o con alguna condición están en nuestro mundo, Claro. pero algo que tú no ves o de lo cual no te percatas en el día a día. Mm. Entonces, yo creo que bueno, los primeros meses el Sami estuvo en la NEO, el primer año estuvimos casi encerrados en la casa, pero cuando llegó el momento de salir, Ujú. de salir al exterior, de vincularnos, es cuando tú te empiezas a ver cómo te tienes que mover con, no sé, el Sami en ese tiempo ocupaba oxígeno, andábamos con un baloncito de oxígeno para todos lados, usaba una bomba de alimentación, entonces yo andaba así con un tremendo coche, con una bomba de alimentación, con un oxígeno a cuestas, cómo movernos por la ciudad, la accesibilidad, Claro. pensar cómo mi hijo se puede relacionar con otras personas. Creo que desde ese momento él me hizo ver y fui consciente de la importancia de la inclusión, de la importancia de la accesibilidad, de la importancia de entender y saber que hay personas con discapacidad o que son distintas a nosotros o que somos distintas entre todos, porque yo sentí como, ¿cómo no me había, me acuerdo una vez que yo no me podía mover entre las calles que estaban cerca de mi casa porque eran completamente inaccesibles, no podía bajar bien con el coche. Ujú. Y decía, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? ¿Cómo fui tan ciega, tan ignorante? Entonces, desde ahí, desde el nacimiento de mi hijo, que yo creo que fui consciente y quise hacerme un poco cargo, como de qué manera puedo yo aportar a que el Claro. mundo sea para él y mejor después también con mis otros hijos ha aumentado esa sensación, como quiero que mi hijo esté en un mundo inclusivo, que sean respetuosos, que sale de diversidad. Entonces, yo creo que ahí comienza mi camino. Claro que sí, po. Bueno, me imagino que de ahí nace la idea de crear IncuKids. ¿Me puedes contar un poco cómo nace específicamente la idea? ¿Qué día como que dices, ya tengo que hacer esto?
Ya, acá es bien interesante porque no nació en esos años que yo, porque esos años fueron como el despertar, como cuando nació el Ya. Sammy. Sino que cuando nace mi segundo hijo, el Pedro, ellos tienen 5 años de diferencia, Ujú. eh, con el nacimiento del Pedro yo tuve como harto acceso a apoyos, como que los libros, hay hartos libros de maternidad, hay hartas redes sociales, empecé a seguir cuentas de Instagram, veía en ese tiempo Facebook, ahí se me estaba yendo un poco el carnet, pero miraba en Facebook algunas páginas que hablaban de maternidad, leí un libro, hablaba con amigas que justo en ese momento estaban también teniendo hijos, y sentí que tenía una red de apoyo, una red de información. Ya. Y me di cuenta, comparé esa maternidad, como que estaba súper segura, tenía mucha información, con la maternidad que yo había tenido con el Sami, que yo no sabía nada. Y no solo de maternidad, había leído un libro que es como El primer año del bebé, creo que se llama, que es como un bestseller, pero ¿Ya? después cuando el Sami venía con una condición, tenía cuidados especiales, como que quedé sola, pues. Tuve que aprender todo el camino, recorrerlo sola, aprenderlo en la clínica, aprenderlo en la neo, aprenderlo por los doctores, por las terapeutas. Y uno también se aleja un poco. Entonces, siendo consciente de esa diferencia, esto fue más o menos que Include Kid nace hace 5 años, creo, fue, no sé, antes que pandemia, sí, fue antes de la Ya. pandemia. Yo dije, pucha, quiero crear una cuenta donde yo pueda visibilizar y hablar de inclusión, de discapacidad, de ser lo que es mamá, como mi día a día, de dar datos, como un apoyo a otra mamá que quizás que estuviera en mi misma situación. Excelente Habían idea. algunas cuentas, pero que hablaban más como de derecho, de ley, y eran como unas cuentas más activistas, que también tiene Claro. su propio valor, o sea, Ujú. no desmerecen, esas cuentas son súper importantes, pero no había una que te diera el tip, como dónde comprar tamaño, pañales, Claro. tamaño M, Desde la visión ¿cachai? de una mamá, po. Claro, ¿qué hacer con las órtesis después cuando tu hijo crece? ¿Se botan, no se botan? ¿Dónde encontrar unas órtesis choras? ¿Por qué todas las cosas relacionadas a la discapacidad tenían que Sí, ser feas o po. fome? ¿Cachai? ¿Dónde Claro. encontrar zapatos especiales? Cosas así, Ya. como dije, tiene que haber. Y en Cluquita empezó con esa razón. Pero Ya. después fue un poco cambiando. Después como yo creo que fui cambiando yo, después llegó la pandemia y empecé a hacer cuentacuentos. Después también mi hijo Pedro fue creciendo y fui viendo el vínculo entre ellos. Y como Ya. que incluir de esto de ser como una mamá que te apoya y te da tips, pasó a ser también como un poco un lugar donde educo y hablo de diversidad e inclusión, como para niños, para familias. Como, Súper, po. porque yo empecé ese proceso, entonces como que Incluir ha ido cambiando conmigo, ¿cachai? Como yo voy creciendo y voy viviendo distintas etapas, Incluir va junto conmigo cambiando un poco el objetivo. Súper, po. Súper. O sea, al final, las cuentas igual reflejan un poco de lo que es uno, igual, porque somos las Claro, creadoras de contenido, entonces es imposible que no se refleje la sí, evolución tuya, pues. Así que qué bueno, qué sí. bonito, qué bonito. Eh, Siguiendo con Incuclits, o bueno, también con lo que es la maternidad, ¿qué desafíos has enfrentado en el camino y cómo has aprendido a superarlos, Sofía? Ya, la maternidad, bueno, tú también sabías, todas las Sí. que están acá escuchando, está llena de desafíos. Cualquier maternidad, independiente si tu hijo tenga o no un diagnóstico, tenga o no una condición. Algo que yo aprendí después con las otras procesos de maternidad es que nada es fácil, ¿cierto? Como que uno Sí. por fin aprende algo y el hijo cambia. Y eso pasa con un diagnóstico, sin un diagnóstico. Entonces, yo aprendí eso, aprendí que tú tienes momentos maravillosos y difíciles en una maternidad con un hijo con discapacidad, pero que también tiene momentos maravillosos y difíciles y muy difíciles con un hijo sin ninguna condición. Entonces, en ese sentido, eh, a veces yo trato como que hablarlo con otras personas, porque las mamás que tenemos un hijo con alguna discapacidad, o en el caso del mío, que una discapacidad evidente que se ve, la Ujú. gente nos mira un poco con compasión, así como, oh, pobrecita, o pucha, no. Somos la persona que todos admiran, pero que nadie quiere ser. Sí. Entonces, yo aprendí que no, pues, que sí, no voy a renegar. No sé, nadie quiere que tu hijo pase hospitalizado, o hay procesos hitos del desarrollo que en el caso del mío no se cumplen y a veces uno tiene que vivir un duelo y son frustrantes al inicio.
Claro pero que también hay sí. miles de cosas maravillosas. Entonces, algo que aprendí es que ya nadie te tiene que mirar con lástima y que por eso yo no tengo que mirar con lástima a nadie que tenga o una condición o discapacidad o que tenga una situación de vida que quizás antes por mi ignorancia podría parecer muy dolorosa. Ujú. Eso creo que fue como el gran aprendizaje y otro gran aprendizaje que tuve en mi maternidad en estos 12 años es que lo difícil no es la condición o el diagnóstico en sí. Eso como que en algún momento ya se supera una vez que sacamos como los prejuicios. Lo difícil que sigue siendo hasta el día de hoy, las barreras que hay en el entorno. Como tú Claro, decir, hoy sacamos la mugre, mi hijo fue a terapia, no sé, po, caminó, un ejemplo así súper básico, caminó. Pero ¿de qué sirve si después va a la plaza y ninguna plaza puede jugar porque está lleno de desniveles? exacto. O que vayamos, hay familias o personas con discapacidad que terminan su estudio y con harto esfuerzo y después no consiguen trabajo porque nadie los contrata. Entonces al final te das cuenta que lo doloroso no es el diagnóstico, al final lo doloroso son las barreras. Ese ha sido como aprendí a ver la discapacidad y la diversidad de una manera positiva, pero a ver que el cambio hay que hacerlo al final en Ah, la sí. discriminación, en la barrera. Al final nos queda harto como sociedad, estamos muy al debe, y eso que como tú mencionaste en un momento, somos un país que tiene, a ver, está la Teletón, que es una fundación, ¿cierto? Sí, sí. Que se dedica a, mm, a visibilizar, pero es un día, 2 días que se visibiliza como masivamente. Pero a mí me da mucha lata cuando, por ejemplo, veo que en los estacionamientos ocupa alguien que no tiene discapacidad o un Claro. familiar que lleve en el auto y que ocupe el estacionamiento que está enfocado para esas personas. Entonces, que por ejemplo, a veces yo me dedico a ir, no sé, a hacer un trámite al centro y me pongo a mirar los edificios y digo, pucha, ¿cómo lo hago si hubiese venido por un coche o lo mínimo, o con alguien con silla de ruedas? Entonces es como que debiese cambiar desde las políticas públicas, de ahí va adelante, y que también en los colegios quizás dieran más educación con respecto a eso. Sí, yo creo que al final los errores que hay son por ignorancia, Mm, como falta un poco de educación y por eso creo que es importante visibilizar, hablar, contar, educar, porque igual hemos avanzado un montón, o sea, hay cosas, sí, hoy en día yo veo cada vez en las redes sociales o no sé, en los discursos políticos, hasta en la mesa de discusión, se habla de diversidad, se hablan de algunos diagnósticos en específico, pero claro, en la práctica todavía a veces todavía nos falta un poco, sobre todo sí, también en el quehacer de las personas, como exacto. en la voluntad, en el quehacer, en la mirada, eso. Ujú. Pero bueno, siguiendo la línea como de lo que estábamos hablando de la educación y todo, ¿crees que la educación y la sensibilización pueden contribuir a crear un mundo más inclusivo para las personas con discapacidad? Sí, yo creo que es fundamental, quizás porque soy profe, entonces para mí como que la educación es lo que mueve al final a todos, porque a veces, no sé, pues hay políticas o hay leyes que aparecen y quedan en el papel, pues. No sirven de nada, no sé, el colegio tiene un proyecto inclusivo, pero si el colegio no está adaptado o si las personas que están ahí después los mismos otros apoderados presionan, no sirve. Entonces, yo creo que lo fundamental es la educación, es hablar con las personas. No solamente digo educación desde lo formal, digo la educación en la casa, el tampoco no tener miedo de equivocarse. Siento que también pasa un poco eso hoy en día, que la gente tiene miedo porque también tú te equivocás o decís mal una palabra y después como que casi que te van a linchar, ¿cierto? Sobre Sí, todo en las redes sociales y todo. Entonces yo digo, no, no. Lo importante es conversar. En la conversación se aprende. Y si tú tienes dudas sobre algo, pregunta. Sobre, a veces en el lenguaje inclusivo, las personas tienen mucho miedo a usar la palabra discapacidad. Como sí, no hay que decir persona con discapacidad porque discapacidad tiene una connotación negativa. Y no, por el sí, contrario. sí. Perdón. De hecho, Entonces, igual te quería preguntar sobre eso porque em, he oído a muchas personas lo mismo que tú estás diciendo, que tratan de como de cambiar la palabra. Y tú que tienes como experiencia y todo, que nos puedes educar también sobre eso, porque cómo es lo correcto para referirnos con personas, es tal cual con discapacidad, ¿verdad? sí, persona con discapacidad o en situación de discapacidad. Ambas están correctas. Las que han aparecido, no sé, últimamente como capacidades especiales o personas especiales, no, eso es incorrecto porque
las personas no tienen alguna capacidad especial, no andan volando, no son diferentes a Claro, nosotros. exacto. Lo importante es poner a la persona primero, por eso dice persona con discapacidad o en situación, porque puede ser una situación transitoria también, Claro ¿cierto? que sí. Ujú. Entonces, lo importante es entender que la discapacidad no tiene nada de malo de por sí, porque ahora ya no se enfoca en que la discapacidad es por ser por la persona, por cómo está por su medio, es sino en la interacción que tiene esa persona con el medio, con lo que lo rodea. Claro, Porque si una persona está en silla de ruedas y está todo con accesibilidad, esa persona puede hacer las cosas igual que nosotros, po. Si al final la barrera exacto. la pone el entorno. Sí, po. Entonces, si una persona es ciega, esa persona puede hacer todo lo que podemos hacer nosotros si está adaptado el entorno para esa persona, para que pueda desenvolverse. Exacto. Entonces, la discapacidad al final está en esa interacción, en la interacción como del entorno con las variables que pueda tener esa persona, independiente cuáles sean o no. Súper clarito. Me encantó esa aclaración porque sí. Igual ya a veces uno se confunde por lo mismo porque como que te hacen dudar de cómo uno se debe referir, Sí. efectivamente, sí. O te hacen dudar o te Eh, hacen sentir mal. sí, Igual po. tenemos derecho a equivocarnos. Para aprender tenemos que preguntar, equivocarnos, pero siempre con respeto. Como yo creo Exacto. que eso. Y para enseñar también hay que hacerlo con respeto, porque también hay veces que hay gente que es muy dura Mm. en la forma de enseñar, en la forma de corregir. Entonces, al final, ¿qué es lo que crea? Más distanciamiento. Como, ya, mejor sabes que ni hablo de este tema, o no me meto por acá, porque es puro conflicto, no entiendo mucho, dejémoselo a los expertos. Pero la Ah, realidad tiene que ser la convivencia, y la convivencia no está llena de expertos. Entonces, eso es lo importante. exactamente. Bueno, y me gustaría, igual que delante mencionaste que hiciste actividades de cuentacuentos, y me gustaría Sí, que nos cuentes sobre esa experiencia de a realizar ese tipo de actividades. ya. Yo me formé como profesora y profesora de lenguaje. Si bien no tiene nada que ver, no fue en literatura infantil, después con mi hijo empecé a usar los cuentos para educar y enseñar. Y así como después Incluir cambió y yo le empecé a explicar al Pedro cosas con los libros y los cuentos, empecé a usar la Ya, plataforma de Incluir para hablar de diversidad, de inclusión, de discapacidad con los cuentos. Creo que es entrete. importante también que los niños con discapacidad o con alguna situación o condición también vean personajes, se reflejan, tengan una representación positiva de sí mismos. Ujú. ¿Cachai? Creo que es importante. Y apareció en la pandemia una manera como de compartir, de aportar, hacer estos cuentacuentos. Y el recibimiento fue súper positivo y siento que fue como así, todos ganamos. Yo me sentía haciendo algo útil, algo importante, aportando, y muchas personas me dijeron como, oye, gracias, a mi hijo le gustó, a mi hijo lo veía, pudimos conversar sobre este tema, se entretuvo, y yo siento que es una manera de acercar a los niños y niñas a mi hijo también, pues, a que el Claro, próximo día cuando vean a una persona en silla de ruedas, no se asusten, digan, ay, mira, igual que mi amigo, o igual que el niño del cuento, o hablar que todos somos diferentes, es algo súper normal. eso. A veces los niños son súper sinceros con sus preguntas y somos los adultos los que nos asustamos. Típico Sí, que en una plaza un niño ve y se acerca y dice como, ¿por qué no camina? ¿Por qué si es grande está en coche? Me preguntan por mi hijo. Y las mamás siempre como, no, no pregunte o no, no mire. Y mm, no, pues al contrario, es como, no, deja que pregunte para yo darle una respuesta y así esa persona aprende, así él deja de tener miedo, porque al final la discriminación o la segregación muchas veces pasa porque tenemos miedo a lo desconocido. mm, Y no, como no nos hemos vinculado, y eso es normal, o sea, yo antes de tener a mi hijo no me había vinculado con una persona con una discapacidad severa, es normal que tengamos un poco de miedo a no saber qué hacer, a tratar. Entonces, la mejor manera de perder ese miedo es aprendiendo, es vinculándonos, es preguntando. Y mejor aún si es con los niños pequeños, pues, porque yo siento que ahí es claro, como la base. A veces los mismos exacto. niños nos enseñan cosas a nosotros. Sí, pues, tal cual, y en distintas áreas. O sea, por ejemplo, el otro día teníamos que preparar una disertación sobre la familia para mi hija en kinder, y yo le hago a mi marido, le decía, ya, pero si vamos a hablar de sobre todo tipo de familia, hablemos sobre todo tipo de familias, po", porque me refiero Claro. a dos mamás, dos papás, para que Sí, ellos desde pequeñitos los vean como algo habitual, como algo que pasa en la vida, ¿no? Como que algo que es sí, mal. Pero ya bueno, claro. ahí ya me fui ya para otro lado. No, pero eso al final es parte de la diversidad también. Sí, Es po, como respetar las diferencias, entender que el mundo es distinto, entender que mi realidad quizás es distinta de al lado, pero no por eso es mala, no por eso es negativa.
Creo que, y los libros son una súper buena estrategia. Entonces creo que los Sí, cuentacuentos o los libros es una manera como tangible para nosotros los adultos, los papás, las mamás, las familias, abarcar temas que a veces nos complicamos de hablar con los niños, como que con el libro se ejemplifica mejor. sí, de todas maneras es una gran herramienta, po. Sí, Bueno, y ya me has dado como una respuesta a lo que te voy a preguntar, pero me gustaría quizás que ahondaras un poquito más. La pregunta tiene que ver con cómo ha sido la respuesta de la comunidad hacia tu iniciativa de educación y concienciación sobre la discapacidad e inclusión. Ya me dijiste que tuviste buena acogida, pero sí. como para que extiendas un poquito más una respuesta. Mira, a mí lo que más me llamó la atención, voy a empezar con el tema de los cuentacuentos, Ujú, fue que yo lo hice pensando para familias que teníamos hijos con discapacidad, como para los hermanos, no sé. Y de repente me empezó a escribir amigos míos o personas que yo no conocía, que no tenían nada que ver con la discapacidad, no tenían ningún todavía cercano, nada que ver, pues, ¿cachai? Familia así. ujú, Y me empezaron a escribir, oye, muchas gracias porque esto me sirvió para conversar este tema a mi hijo y yo les quería explicar, ¿cachai? Entonces, eso para mí fue súper enriquecedor porque es como, oye, qué bacán que hay gente que no tuvo que vivirlo como en mi caso, pero que sí está interesada en enseñar esto o en hablar esto con sus hijos. Y la recepción como de la familia de los cuentacuentos fue muy linda, fue muy buena, me motivó para seguir haciendo, después los hice con mis hijos, están los videos ahí, si alguien, mm, no sé si le interesan, todavía están en el Inclukids, uno tiene que buscar ahí en las historias destacar. Y después, así como Inclukids fue un poco mutando conmigo, yo creo que desde el año pasado hasta ahora me he enfocado más como en visibilizar el rol de la cuidadora, o sea, en lo que hago ya. yo como mamá, Ujú, en los que hacemos como en la familia, más que porque me empecé a dar cuenta que se desarrolló más Instagram y todo, y ahora hay hartas personas con discapacidad o con alguna condición que hablan de este tema, de la diversidad, de algunos diagnósticos específicos. Entonces, ¿quién mejor para hablar eso que ellos mismos? Pues, ¿quién vive con eso? claro. Pero nadie tampoco habla mucho de las familias, pues, del Mm, rol de la cuidadora o de la mamá o de lo que tenemos que vivir nosotros. Entonces, al final empecé a mostrar eso también, que es súper invisibilizado. Y ahí se creó una comunidad súper bacán, súper linda. Hartas, sobre todo mamás, a mí lo que más me siguen son mamás como, oye, gracias, o me cuentas, yo a veces subo como unos ejemplos, voy caminando y un auto está tapando la baja, y como pongo, miren, esto es un problema, que al final, eso es un problema que está en la accesibilidad, pero alguien la bloquea. Me escriben claro. otra más, oye, me pasa siempre, o mira, ese dato, me mandan la foto, o me dicen, mira lo que pasó acá, nos pasó esto, o mira, tenéis que escribirle a tal persona, nos vamos dando datos, y creció una comunidad grande, linda. Bueno, incluso tampoco no son así 100.000 seguidores, pero es un nicho súper como una mini familia, como hartas familias que nos vamos apoyando, nos vamos dando datos. A veces una mamá escribe, oye, algún lugar para sacarle sangre a mi hijo de manera respetuosa, porque ya este año lo hemos pinchado muchas veces, entonces yo lo subo, otra mamá responde. Se fue generando como una red de apoyo, una mini comunidad que a mí me sirve. No, no solamente ya no es como que yo ayudo a través de IncluKid, sino que al final IncluKid también esa comunidad me ayuda a mí. Claro, Es como algo se mutuo. retroalimentan, Sí, se ayudan sí, mutuamente, po. Me imagino que claro. algo, desde ahí surgió la idea de crear la comunidad de mamás cuidadoras, ¿cierto? Y de familias con hijos de discapacidad en redes sociales, Sí. como armar una cuenta aparte. O sea, apareció, se creó esta comunidad que es la comunidad de IncluKid. Pero Ujú, también hablando una vez con una amiga que nos conocimos así afuera, nuestro hijo en en la misma escuela especial, ¿ya? nos conocimos, nos fuimos acompañando y una vez dijimos, oye, como, ¿qué falta? Como, ¿cómo podemos aportar también? Ya. Y nos dimos, oye, falta aportar a las mamás, po, ¿cómo lo podemos hacer? Y sentimos que la manera más importante es generar redes de apoyo. A Mm, veces cuando maternamos en la discapacidad, sobre todo cuando hay hijos como con alta dependencia como en el mío, o niños que tienen enfermedades graves que tienen que pasar harto tiempo hospitalizados, pasamos mucho en la casa y nos vamos quedando un poco solas. sí, po. Entonces, el mejor apoyo para una mamá, o lo que a veces más necesitamos, son redes de apoyo, que no siempre están, po. Hay, claro, hay gente que sí que es afortunada y tiene familia y tiene grupo y redes de apoyo, Mm, pero no siempre se da. Entonces, a veces la misma familia, por esto de no querer importunar o por no saber cómo, tampoco es tan eficiente. Entonces, dijimos, ya, pues como concreticemos, estaba esta red
de IncluKid, que es como una red social, o sea, como una red así que nos vamos comunicando a través de la pantalla, del escribiéndonos, pero nos faltaba la presencialidad, Ah, vernos, ya. abrazarnos, escucharnos, como crear esa confianza. Y así creamos Cuidar en Compañía con mi amiga Lisette, que lo que hacemos, nuestro objetivo principal es acompañar a familias y apoyarlas que tengan hijo o hija o algún pariente con discapacidad, no tiene que ser Ujú. exclusivamente hijo o hija. Ya. Y, y con la red de mamás es, una, hacer un impacto positivo en su salud mental, porque creemos que cuidar a quien cuida es súper importante. O sea, indirectamente apoyando a esa persona vamos a apoyar también al niño, niña o a la persona cuidada y aumentar las redes de apoyo. Creo que es fundamental. Sí. Entonces, con esto de que nos juntamos, no sé, una vez cada 2 meses de manera presencial, pero también nos juntamos de manera virtual, la idea es tener un espacio de autocuidado, de desahogarte con alguien que no te va a juzgar. Ese Eso. es como que te va a entender, Mm. porque a veces uno igual, bueno, esto pasa en todas las maternidades, pues estás ahí un poco chato y querés reclamar y alguien te dice, ah, ya, pero Sí. agradece que tu hijo está sanito, Mm, agradece, o cómo le decís eso, mira cómo está tu hijo. Entonces, si tú hablas con otra mamá que ha vivido una experiencia muy parecida, tú cachai que ella te va a entender. Puede ser que ni siquiera sea ni el mismo diagnóstico. De hecho, todas tenemos como hijos con distintos diagnósticos, pero hemos vivido situaciones muy similares. Yo creo que se faltaba claro. ese espacio y Claro se que sí, creó y ha po. sido, pero maravilloso. Qué bueno, ¿no? Es que, como tú dices, ya sea en maternidades comunes y corrientes y no con tanta pega como la de ustedes, porque yo creo que es más pega todavía, em, hace falta una instancia en donde nos podamos acompañar y escuchar sin prejuicios, po. Entonces, qué bueno Sí, yo creo que que crearon. Mm, la pandemia mostró eso, esa necesidad de sí, volver a hacer como grupos, de criar en tribu, de hacer círculos. Hoy día yo veo hartos círculos de mujeres que se hacen sí, como de mamás con hijos de la edad similar, porque yo creo que el gran problema que hubo como de salud mental durante la pandemia fue eso, como de esa necesidad de vincularte con el otro, po, de sí, sentirte po. escuchado, de sentirte apoyado. Sí, porque uno se vio entre cuatro paredes y sin poder juntarte con más personas y tener un espacio de recreación, por último, así como estamos ahora grabando y poder conversar. Sí. Así que qué bueno, qué bueno. Em, Sofía, ¿qué consejo les darías a otras familias que están atravesando experiencias similares a las tuyas? Eh, a ver, el primer consejo es que validen todo tipo de emoción. A ver, como de primera, recibir un diagnóstico, estoy pensando como en el proceso inicial, Mm, siempre es difícil, siempre va a ser un momento así como que viene a revolcar. O sea, cuando nace un hijo es un momento que te revolca la vida, ¿cierto? Pero recibir un diagnóstico, claro, siempre es difícil, siempre viene lleno de, uno viene, está lleno de miedo, también tiene esto de que venís con un estigma de que la discapacidad se ve como algo malo, algo que va a venir cargado de cosas negativas. Entonces, es un momento bien difícil y creo que es importante validar y vivir todas esas emociones. A veces las familias, sobre todo las mamás, los papás, eh, empiezan a gastar mucha energía en apoyar a ese hijo o hija, que al final es lo que hacemos todos, pero como que dejamos de tener energía o no invertimos energía en cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, hay que pensar que cuidar tiene que, lo mismo que con otro hijo, pues tiene que durar hartos años. Entonces, si uno pusiera como el 100% al principio, todo, a pesar de que uno esté con dolor, a pesar de que uno esté triste, y seguir haciendo estando en como un poco modo automático que pasa al principio, creo que para alguien que está comenzando este camino, yo le diría, vive todas las emociones, pide ayuda, pide redes de apoyo, no es tan malo, o sea, yo algo que me diría quizás la Sofía de ese momento, pide ayuda antes. Pasaron mucho tiempo hasta que yo pidiera ayuda, porque yo dije, no, mi hijo está así, yo me la tengo que poder, yo soy la mamá así como una super mamá. Y eso, con el pasar del tiempo, llega un momento en que te pasa la cuenta también. claro. Entonces, eso sería como lo primero. Y lo segundo es decirle que hay esperanza porque a pesar de que se ve que deben estar viendo que todo es muy difícil, hay cosas maravillosas. Uno cuando descubre al hijo más allá del diagnóstico, aprendes y te vinculas con él, vas descubriendo que hay cosas maravillosas, son independientes de lo que uno puede llegar a creer. Entonces,
que se dejen sorprender, que se conecten con su hijo más allá del diagnóstico, sino con quien es como esencia, porque se van a llevar, yo me llevé sorpresas maravillosas, mi hijo me ha traído eh, un crecimiento como persona para mí, nos matamos de la risa, me ha hecho a mí una mejor persona. Entonces, para que vean también esa como luz de esperanza de que todo después cuando uno va descubriendo y vas aprendes a vivir de otra manera, o Ujú. quizás con otras dificultades de que después vas como sorteando, vives feliz igual. Eh, el proceso es muy parecido a con otros hijos, entonces yo les trato como de explicar eso, que no es trágico, como yo creo que esa es la palabra, no es Sí, trágico tener un hijo con alguna discapacidad o con alguna condición, no tiene por qué ser trágico. Al contrario, va a ser un proceso lleno de descubrimientos maravillosos. Y también ahí es importante, más allá, no solo hablarle a la familia, hablarle también a los médicos, a los especialistas, que igual es importante cómo te den la noticia, cómo te den el diagnóstico, porque eso también va a claro, ver cómo uno se lo tome. Las formas igual importan. Entonces, cuando a sí, veces te lo cuentan así como de una manera tan trágica, obvio que uno se lo va a tomar como si fuese una tragedia cuando se lo podrían contar como que es algo diferente, pero que va a estar lleno también de cosas maravillosas. exacto, buen punto ese. Ojalá que nos estén escuchando hartos profesionales de la salud que tomen ese consejo porque no es menor, pues. Claro, las formas Claramente, pues importan. claramente la forma en que a uno le dan cualquier noticia te llega de distintas maneras, pues a cómo te lo dicen, así que muy buen punto, Sí, Sofía, sí. Sí, y bueno, para así ir que ya, eso. sí, como para ir ya cerrando la conversación, preguntarte qué cambios te gustaría ver en la sociedad en términos de inclusión y apoyo a las personas con discapacidad y a sus familias. Eh, Principalmente me gustaría como lo que hablábamos, que se empezara a Ujú. hablar más las cosas como en los colegios, en la familia, en la casa, en conversaciones de mesa. Porque creo que sí hemos avanzado mucho en lo que son las políticas, no sé, en los colegios, quizás en el proyecto del colegio, pero creo que muchas cosas quedan ahí en el papel Mm, y no sí, quedan en la persona, en el mensaje en sí, en cómo nos tenemos que aprender a vincular, a mirar con respeto, a tratarnos bien, a valorar la diversidad. Creo que falta quizás hablar más sobre diversidad en la casa, verlo con más naturalidad. Yo ujú. creo que eso es como sacarle el estigma. Y también me gustaría que se visibilizara y se hablara también, y ahí que aumentaran quizás políticas de apoyos para las familias, pues para las mamás cuidadoras, para los cuidadores, no solo de hijos, sino que en general de cualquier persona que está cuidando a alguien que necesita ser cuidado. Si al final nos puede pasar el día de mañana que me pase algo a mí y mi marido me tenga que cuidar, Sí, pues, eh, es verdad. o después cuando cuidamos a nuestros papás o a las personas de tercera edad. Creo que es importante visibilizar el rol de la persona que cuida, que en su mayoría son mujeres, siempre es Sí, la mamá o la abuelita o la tía o la hermana que se quedó cuidando, o la vecina o la amiga, casi siempre son mujeres las que cuidan, porque apoyar a esa persona, apoyarla con redes de apoyo, apoyarla con políticas quizás económicas, va a ser un impacto positivo también en la persona con discapacidad. Se ha avanzado en hablar de inclusión sobre la discapacidad, pero creo que falta ahora avanzar en el apoyo a la familia, en el apoyo al entorno, a mejorar el entorno de esa persona, porque es un exacto. impacto para todos, po. Sí, y sí, pues. Y ustedes, las cuidadoras, ya sea, bueno, estoy pensando también de repente en cuidadores con personas con, no sé, pues, con discapacidad quizá intelectual o psicológica, Claro. eh, necesitan sí o sí un apoyo y tener em, ese respaldo de ojalá una institución como más seria, como para no dejarlos tan a la deriva, porque es la base de esa familia y de esa persona que necesita la ayuda de ese cuidador. Claro, o Y sea, tiene, ahora hay una credencial, ahora existe sí, po, la entidad de persona cuidadora y tú te puedes meter en el registro social de hogares, inscribirte y tienes tu credencial. Pero hasta ahora el único apoyo es que tú puedas hacer como tengas preferencia en algunos lugares públicos. Imagínate, ya, igual es un apoyo, es verdad, porque uno siempre anda en contratiempo, pero es ujú, muy pequeño, pues, es un apoyo po, igual todavía menor y eso
y eso te muestra que falta todavía visibilizar todo lo que hacemos. Pues, o sea, al final es como, hay gente que dice, es como el trabajo escondido, el que nadie ve y por eso no se le da valor. Exacto, sí, sí, de todas maneras. Sofía, te quiero agradecer por aceptar bueno, como que iba a decir la invitación que yo generalmente hago a las personas, pero ahora fue una cosa muy, muy loca lo que nos pasó, Estábamos conectados. que estábamos conectadas y que yo te iba a escribir para invitarte a participar y recibí un mensaje tuyo que tú querías participar en el podcast y fue súper, súper lindo eso. Así que darte las gracias por el interés de querer participar de este podcast y por hacer visible este tema, pues. También por tu simpatía, porque te siento una persona súper cercana. Y mencionar que te pueden encontrar en Instagram, en IncluKids y también en Cuidar en Compañía, ¿cierto? Sí, en Cuidar en Compañía es como una red para familias que tengan hijos o hijas Claro, con discapacidad o alguna familiar, y incluí donde muestro como mi día a día o datos o cosas que voy viviendo desde mi rol como mamá cuidadora y también mamá de mis otros hijos, hablar de inclusión, diversidad, de hartos temas. No, y yo darte las gracias a ti, de verdad. Yo siempre que veo ujú, como, digo, ay, qué bacán que hayan hartas mujeres que están haciendo podcast o que quieren hablar de salud mental o hablar de lactancia o hablar de lo que vivimos las mamás, porque es súper importante a veces que lo que hablábamos delante, pues yo con mi otro hijo tuve ese apoyo, sentí esa acogida de red y aunque estaba en la casa, a veces las mamás nos toca postnatal como bien solitas en las casas, entonces todo sí, lo que tú estás haciendo, poder escuchar a dos mamás hablar, poder tocar el tema justo que uno le puede estar ahí haciendo ruido en la intimidad, a veces hay, no mm, sé, pues temas que son un poco tabú o que uno no quiere hablar, entonces agradecerte a ti por tener un espacio tan bonito donde podemos mm. compartir tantas mujeres y cada una al final aportar con lo que sabe, con lo que puede hacerle resonar a otra mujer también. No, gracias, gracias por tu palabra porque me incentivan a seguir. Empecé con la idea de crear comunidad, de poder ser un aporte para otras mamás y dije, pucha, tiene que ser una plataforma que ojalá pueda llegar a muchos lugares y siento que se está logrando de a poquito, así que gracias por tus palabras. No, dale Eh, nomás, a darle con todo, porque a veces uno también, a veces el camino es medio lento, tiene alto y bajo, y uno, entre todas las otras cosas que también uno hace, pues tú tenés una hija, tenés que andar para allá, para acá, para abajo, todo, y uno dice, pucha, estará bien, no, sigo invirtiendo energía, pero no, dale, o sea, todo lo que es positivo hay que apoyarlo. Gracias, gracias. Y también mencionar que me estoy formando como mamá mentora, po, que sí, me hizo mucho sentido cuando entrevisté a Cindy Arzani, que es la fundadora. Sí. Sí, me hizo mucho clic lo que hacen y ahora estoy en formación, así que estoy súper contenta también con eso. Ya, qué buena, yo también, yo soy de la segunda generación y ahí también pues es una tremenda red. Yo creo que para mí la Cindy es como mi fuente de inspiración porque uno, al Sí, final, criar en tribu y con lo linda que es la Cindy, que siempre entrega amor, energía para todo, pero criar en tribu es muy distinto a criar solo. sí, Yo creo que es fundamental, yo creo que quizás la sociedad fue perdiendo eso, que antes era ancestral, ¿cierto? tipo, Como ahora se habla mucho de coparentalidad, que es súper importante, o sea, que los hombres entren a esta parte, o sí. sea, al final las tribus no tienen que ser solo de mujeres, también necesitamos que los hombres se hagan partícipes, pero se había perdido un poco eso. Yo creo que al final es importante tener redes, tener con quién hablar y compartir de la experiencia. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias. También le quiero dar las gracias a las personas que están escuchando por seguirnos episodio tras episodio. Los invito a escuchar las temporadas anteriores también en distintas plataformas de audio y ojalá a valorizar el podcast. El otro día hice un pequeño video en las historias de la cuenta, llamando a la gente que les gusta el podcast a que lo valoricen para que yo también pueda tener más visibilidad en las plataformas de audio y ojalá activar la campanita que está en alguna parte de la aplicación para que les avise la aplicación cuando sale otro episodio y así no se los pierdan. Así que Ah, eh, genial, ya. sí,
Recuerden también que me pueden encontrar en Instagram como elige.lactar, en donde pueden encontrar información que trato de que sea lo más valiosa posible sobre lactancia y maternidad, y pueden encontrar también cómo acceder a mis servicios como consejera de lactancia. Y también hace poco creé la cuenta del podcast, que es lactar-y criar, en donde voy subiendo información de cada episodio. Así que eso, muchas gracias, que estén muy bien y muchas gracias, Sofía, nuevamente. Gracias a ti, Emma. Chao, chao.